Bueno, lo primero que nos pedían aquí es, pues nada, que comentáramos lo que es para nosotros nuestra especialidad en una palabra. Y yo, pues como sabéis que me gustan también mucho los simulacros, pues os lo he querido intentar transmitir con una pregunta de simulacro. Entonces, a ver cuál pensáis de los siguientes órganos que es más importante para seguir vivo. Entonces tenemos el ojo, muy bonito el ojo, la piel, el fémur, el corazón, el pene. Bueno, que vosotros penséis muchos que la opción 5 tenéis dudas, con técnica de examen de nuevo, vamos a intentar coger pues, la opción 4, que suele ser más frecuentemente correcta, y es verdad, es el órgano más importante para seguir vivo. La cardiología, una de las cosas buenas y malas, pero que tenéis que saber de ella, es que es una especialidad que salva vidas. Que salva vidas en el punto bueno de la palabra, del cual pues es muy gratificante porque vas a mejorar el pronóstico y la vida de las pacientes, pero también desde el punto de vista malo de la palabra, que juegas con pacientes críticos que pueden morir en tus manos, eso es duro y hay que saber sobrellevarlo. La especialidad de cardiología es una especialidad para aquellos de vosotros a los que les guste esto, a los que les guste la parte más dura, pero también la más bonita de la medicina, que es el paciente agudo, el paciente que tiene una patología grave que puede fallecer. Y por otra parte es una especialidad que también para definirla es una especialidad muy versátil. Es una especialidad que permite salidas muy diversas y que se puede encuadrar dentro de muchos de los planes de vida de la mayoría de las personas. Es una especialidad que te permite pues, ser un médico clínico, un médico de consultas o un médico en una planta de hospitalización convencional. A aquellos de vosotros que le encante la clínica es una especialidad súper bonita y súper fisiopatológica, pero también es una especialidad en la que si te cansas de los pacientes no pasa nada, porque puede ser una especie de radiólogo dedicado a hacer ecocardiogramas o dedicado a hacer pruebas de imagen como TACs de coronarias o resonancias magnéticas cardíacas como un radiólogo más de un hospital. También es una especialidad en la que puedes ser intensivista y puedes dedicarte a la unidad coronaria y al tratamiento del paciente crítico, y también es una especialidad, y lo voy a decir ya aquí desde el primer momento, en la que puedes ser cirujano, pero un cirujano mejor, o sea, un cirujano que opera con una cirugía mínimamente invasiva, como esto que decían antes los oftalmólogos y los dermatólogos, que su cirugía es buenísima, porque claro, es a lo que tienden todas las cirugías, ¿no? Que es intentar hacer el menor daño al paciente, pues nosotros lo intentamos. Intentamos operar el corazón sin necesidad de abrir el pecho, lo cual para muchas patologías es una gran ventaja para el paciente, mejora la estancia del paciente, mejora su sufrimiento y mejora también su pronóstico. Y es un campo en gran aumento y para todos aquellos de vosotros a los que les guste también esta otra parte de la medicina, como puede ser hacer técnicas, como puede ser tener un gran campo en desarrollo del intervencionismo, pues esta podría ser su especialidad. En cuanto a puntos positivos, la especialidad, como os decía, es una especialidad muy gratificante. Tenemos pacientes graves, la gente se muere de dos cosas, del corazón o de cáncer. Y nosotros podemos actuar en esos momentos críticos de una persona que lo está pasando muy mal o que va a fallecer y podemos salvarle. Y eso es muy gratificante. Y es una especialidad resolutiva. Nuestros pacientes no están en la planta ingresados crónicamente 10 semanas, 20 semanas, una semana ni siquiera. Son pacientes que tienen un recambio muy alto, que son pacientes que igual están ingresados 3 o 4 días en la planta, que les mejoramos y les mandamos para casa. En cuanto a eso, es una especialidad dentro de las médicas de las más resolutivas que puede haber. Y aquí viene un gran dilema para muchos de vosotros que estáis dudando con especialidades médicas, y a mí me pasaba neurología o cardiología, que son súper bonitas. Uy, la fisiopatología, me encantaba cuando estudiaba de la neurociencia, cómo me gusta la neurología, pero es que la cardio también, con el corazón, muy bonita. Pues son cosas radicalmente opuestas. O sea, un neurólogo es básicamente un filósofo que se ha hecho médico. Es una persona que le encanta la exploración, 30 minutos con el paciente, levante la mano, apriéteme fuerte el dedo. ¿Cómo se llama esto? Bolígrafo quizás, repita conmigo, manzana, peseta, caballo. Bueno, pues eso, una persona que le gusta reflexionar, pensar delante del paciente, ay, ¿qué hago? El cardiólogo no, el cardiólogo es un médico de acción. El cardiólogo es un médico al que le tiene que gustar la acción, y que aquellos que vosotros que queréis ser cardiólogos tenéis que saber que es una especialidad médica, pero es una especialidad rápida, es una especialidad en que las decisiones se toman de manera rápida. Viene un paciente en urgencias y en 3 minutos más o menos de exploración sabes más o menos la decisión que vas a realizar con este paciente. Y si hay un paciente que tiene un infarto del corazón, ¿qué hacemos? Pues le tratamos nosotros en 5 minutos. Puede tener, como veis aquí a la izquierda, una arteria totalmente obstruida y en 5 minutos se la hemos abierto y se la hemos puesto un stent y lo hemos hecho nosotros. El neurólogo, pues bueno, diría, ¿qué hago? Le pongo unos fármacos, o el radiólogo vascular. Nosotros nos gusta la acción y nos gustan los pacientes agudos. Por otra parte, es autónoma.
Como os decía, nosotros hacemos todo. Nosotros diagnosticamos al paciente, tenemos nuestras técnicas de imagen, tenemos el ecocardiograma, que lo hacemos nosotros, tenemos la resonancia magnética cardíaca, que la hacemos en la mayoría de los centros nosotros, y también les tratamos de cualquier punto de vista, y del mayor punto de vista que se nos ocurra lo tratamos nosotros también, y estamos en expansión. Y nos gustaría tratar absolutamente cualquier patología del corazón o el aparato cardiovascular y hacerlo nosotros. Somos una especialidad muy completa y que busca eso, busca la autonomía. Somos una especialidad científica. Todo lo que hacemos está reflejado por ensayos clínicos. Y esto es importante. Esto requiere, a lo largo de la residencia, una formación muy completa y estar actualizado con las guías de práctica clínica que existen para la mayoría de las patologías, pero es algo muy beneficioso y muy positivo, porque cuando pones un tratamiento sabes que eso está avalado porque alguien lo ha demostrado científicamente y no, como pasa en otras especialidades, pues bueno, es que yo pienso que, claro, lo hace mi adjunto. ¿Por qué? Pues porque viene de así de ósmosis de sus ancestros, que el manganeso, como nos decía antes Carlos Ferre, pues es algo espectacular para la vida. Bueno, pues igual ahora se ha publicado un artículo muy importante sobre el manganeso, que desconozco y me lo tendrás que pasar, pero nosotros todas nuestras decisiones están basadas en la evidencia científica, que es algo muy importante. Y por otra parte, lo que os decía, es una especialidad ambiciosa y en continuo desarrollo. No es una especialidad que busca tratar todo, y lo busca tratar a través de la tecnología y a través de la innovación. Si os gustan las maquinitas y os gusta la tecnología, os va a gustar también la cardiología y formaros en esta especialidad. Pues por ejemplos, pues la ecocardiografía que hoy ha evolucionado ya hacia técnicas tridimensionales. Ahí vemos una válvula que se abre, que es lo gordo, y hay un pequeñito con una flecha, pues una regurgitación al lado de la válvula, un agujerito que se llama leak perivalvular, que nosotros también podemos tratar poniendo un tapón, poniendo ahí un dispositivo por cateterismo. La resonancia magnética cardíaca, que está en evolución y nos permite diagnosticar muchas patologías. O, por ejemplo, una de las cosas por las que los cirujanos cardíacos muchas veces nos tienen miedo, que ellos también se han incorporado al carro de hacer intervenciones mínimamente invasivas para poner este tipo de válvulas. Podemos tratar hoy en día la estenosis aórtica poniendo una válvula. Y yo creo que cualquiera de vosotros que estáis aquí, cuando tengáis 70 años y tengáis una estenosis aórtica degenerativa, del anciano, calcificada, no os la tratará un cirujano, sino que os la va a tratar un cardiólogo. Hacemos también cualquier otro tipo de intervencionismos estructurales. Aquí estamos cerrando una comunicación interauricular, que antes se operaba. Pues bueno, hoy en día esto lo podemos hacer los cardiólogos, y siempre que se pueda tratar algún modo mínimamente invasivo va a ser mejor para el paciente si los resultados son buenos, que lo son. O, por ejemplo, aquí, fijaos, aquí en la parte de abajo a la izquierda, veis el cardiólogo operando, en este caso, una arritmia, una fibrilación auricular. Pero si no está el cardiólogo, no está porque está detrás del cristal con un joystick moviendo los catéteres gracias a estos imanes que los redirigen. Esto es, nos gusta la tecnología, nos gusta innovar y nos gusta también ser intervencionistas. Y dentro de la cardiología la parte intervencionista es una parte muy importante. Incluso también la hipertensión, que parece que de toda la vida esto se trata con pastillas y ya está. Pues bueno, hoy en día también operamos la hipertensión arterial y mediante dispositivos específicos podemos, por dentro de las arterias renales, quemar el sistema simpático renal y con eso disminuir las cifras de tensión de manera muy eficaz, aunque esto le queda todavía una demostración clínica que está por llegar. Y como puntos negativos también los tiene. Es una especialidad con muchos puntos negativos y que los tenéis que conocer. Es una especialidad dura. Como decía, jugamos con la vida de los pacientes y los pacientes se mueren, y se mueren frecuentemente. Son pacientes que pueden estar muy graves, son pacientes que se pueden ir mal y se os van a morir pacientes. Y esto te lo tenéis que saber. Ya no me vale, pues como decía antes el dermatólogo, nosotros pues nada, no tenemos muertes, nosotros sí. Y eso tenéis que saber que existe y tenéis que sobrellevarlo. Es una especialidad muy exigente que está en continuo desarrollo, que requiere mucho estudio personal y que es una especialidad que llega a ser incluso absorbente con el residente. La formación es muy importante, la formación es continua y es una especialidad muy exigente, como os decía. Tiene una mala calidad de vida, es una de las especialidades médicas que tiene peores guardias. Bueno, las peores guardias son las del pool, de esos médicos internos, de internista o de tipo endocrino que también hacen guardias de interna, que son las peores guardias, pero bueno, luego se acaba la residencia y son médicos que posiblemente no tengan este tipo de guardias. Nuestras guardias son malas y son malas en general, desde el principio de la residencia, que haces guardias de cardiología, hasta después que haces guardias de unidad coronaria, prácticamente intensivo cardiológico, y luego cuando eres adjunto, pues también, la mayoría de los adjuntos siguen haciendo guardias y siguen siendo guardias que pueden ser malas. De modo que la calidad de vida no es muy buena de nuestra especialidad. Luego, la necesidad de subespecialización. Si te quieres dedicar a cualquiera de estas técnicas, como la imagen cardíaca o el intervencionismo, requiere subespecializarse, y eso en nuestro medio pues supone en la mayoría de las veces pues ir a un centro distinto o el mismo donde te has formado, pero con un contrato precario durante 2 años a recibir una formación específica en una determinada sección de la cardiología de tu interés. Por otra parte, es una especialidad competitiva.
Los cardiólogos pues les gusta destacar, podríamos decir, o les gusta ser el mejor, o les gusta… Esto es una especialidad en que hay aquí cierta competencia. Hay mucho compañerismo, pero también, y sobre todo dependiendo del sitio, hay cierta competencia y lo tenéis que saber. ¿Cómo se organiza la residencia? Pues bien, de R1 eres internista. Un internista más del hospital. Internista. No, eres internista y te tienes que formar bien en interna. De R1 la formación tiene que ser en medicina interna y bueno, pues luego hay otras especialidades por las que se puede rotar de manera pues quizá opcional o quizá, pero lo importante es formarte bien como internista, que es la base de la formación de cualquier médico especialista en una especialidad del ámbito médico. Puedes rotar por rayos, endocrino, muchas otras cosas, pero lo importante es la rotación por medicina interna y eres como un internista más del hospital, como del pool de medicina de cualquier hospital. Ya R2 es cuando empiezas de verdad la formación por cardiología y R2 es el año clínico, el año de la planta de hospitalización, también hay que tener un poco de entrada en contacto con la consulta y quizá con pruebas no invasivas como la ergometría o el Holter. R3 es el año de la imagen cardíaca, el ecocardiograma fundamentalmente, y también de la parte de intensivista que tiene todo cardiólogo, como es la unidad coronaria. Posteriormente, en R4 tenemos las técnicas específicas y el intervencionismo. Fijaos lo importante que es el intervencionismo, nuestra especialidad, que tenemos un año entero dedicado a la formación e intervencionismo. En hemodinámica, los cateterismos cardíacos para resolver el infarto, fundamentalmente la cardiopatía isquémica, y el intervencionismo de arritmias, para operar también las arritmias cardíacas. Y luego tenemos un año R5, que es un poco un año de miscelánea, en el que tenemos que rotar por trasplante cardíaco, insuficiencia cardíaca avanzada, en el que tenemos también que conocer, y esto es muy importante porque próximamente los pacientes con cardiopatías congénitas pues van a aumentar en volumen, tenemos que rotar por congénitas, en el cual también vemos más parte de la imagen cardíaca, pero específicamente el TAC y la resonancia magnética, y en el cual en la mayoría de los centros hay una rotación libre para poderte ir pues, a otro centro de Europa o de Estados Unidos a formarte o a seguir formándote en alguna subespecialidad dentro de la cardiología de tu interés. En cuanto a las guardias, en la mayoría de los centros son así, yo creo que deberían ser así. De R1, como os he dicho, sois internistas y tenéis que rotar como cualquier internista, hacer guardias como cualquier internista en la urgencia del hospital, en la planta del hospital, pues como cualquier internista. De R2 y R3 suelen ser guardias de cardiología clínica, y de R4 y R5, una vez que ya se ha rotado por la unidad coronaria, por intensivos, es guardia de unidad coronaria. Y yo creo que esta es la estructuración correcta del plan de formativo en cuanto a las guardias. ¿En qué me fijaría yo para elegir hospital dentro de la cardiología? Yo creo que lo más importante a día de hoy es que el hospital tenga unidad coronaria y que la unidad coronaria esté llevada por cardiólogos. Es decir, bueno, no pasa nada, tiene unidad coronaria, pero está llevada por intensivistas, que también pueden llevar una unidad coronaria. Bueno, pero la formación quizá no va a ser tan completa o no vas a poder hacer guardias de unidad coronaria que son súper importantes. Yo creo que esto es fundamental y uno de los puntos básicos a elegir, para elegir hospital. Otra cosa muy importante es la estructuración de las guardias. Las guardias son muy importantes en la formación, son guardias malas, hay que hacer muchas guardias porque te vas a formar mejor como cardiólogo. Y yo creo que hay que hacer guardias de cardiología y hay que hacer guardias de unidad coronaria. Y tiene que haber guardias de los dos tipos para poderte enfrentar al paciente con un dolor torácico atípico en el que y cuándo saber que a ese paciente le puedes mandar a casa con seguridad, pero también cómo tratar al paciente agudo, al paciente crítico cardiovascular, que es nuestro paciente estrella, entre comillas, dentro de la especialidad de cardiología. Así que tiene que haber guardias de los dos tipos y que se puedan hacer por los residentes. Y por otra parte, súper importante el tema de la docencia y de la supervisión, que en muchos hospitales, pues bueno, pues no está quizá tan estructurado como debería y es muy importante que preguntéis, y que preguntéis a todo el mundo, al que primero que pasa por allí y al último que pasa por allí, que preguntéis a muchos residentes porque la opinión de todos los residentes de un mismo hospital no va a ser la misma y que preguntéis mucho sobre este aspecto, sobre el de la docencia y sobre la supervisión. Yo creo que hay que hacer todas las cosas dentro de la residencia de cualquier especialidad supervisado. No es lo mismo aprender por prueba y error, que vas a aprender mal, que aprender con una persona detrás que te diga esto lo has hecho bien o esto lo has hecho mal y el por qué, que vas a aprender mucho más rápido y que vas a aprender mejor y esto es un punto súper importante. Otros aspectos quizás secundarios pero que también son importantes para elegir hospital, yo creo que un buen hospital de cardiología debería tener servicio de hemodinámica, unidad de hemodinámica. Intervencionista, es decir, bueno, si no lo tiene no pasa nada, puedes rotar en hemodinámica en otro hospital. Y eso es así, si tu hospital no tiene de algo, siempre vas a ir a poder rotar a otro centro y en la mayoría de los planes formativos con una rotación estructurada. Pero si tu hospital no tiene hemodinámica, bueno, pues ves al paciente hasta que se lo llevan a otro sitio a hacerle el cateterismo y la evolución posterior del infarto y las complicaciones mecánicas del infarto o las arritmias del infarto no las vas a ver en tu hospital. Así que creo que también es muy importante que el centro tenga hemodinámica. También es muy importante que te dejen rotar en otros centros y que esté estructurada la formación, que tengas la posibilidad de hacer rotaciones libres y rotaciones externas. Hay muy pocos centros de la cardiología que lo tengan absolutamente todo.
muy pocos, y es importante poderse formar en todo. Es muy importante que tu hospital tenga unidad coronaria, que tenga hemodinámica, pero quizá que tenga otras unidades sería secundario, pero que tengan la posibilidad de ir a esas unidades para aprender. Y también es muy importante tener en cuenta el número de residentes. En general, hospitales medianos van a tener 2 residentes, hospitales grandes van a tener 3 residentes o algunos 4 residentes. Y esto la verdad es que es bastante personal. Más número de residentes implica más solapamiento, implica menos guardias que vas a hacer. Pero bueno, si a alguien le interesa hacer, pues en vez de 6 guardias al mes, hacer 4 guardias porque va a tener mejor calidad de vida, pues igual quiere un hospital con 4 residentes por año, por ejemplo. En cambio, si a alguien pues, le interesa más hacer más guardias, aunque vaya a tener peor calidad de vida porque cree que su formación va a ser mejor, pues igual le interesa un hospital que tenga 3 residentes. Esto es un aspecto muy personal, esto es un aspecto súper personal. Y sobre todo, el feeling que te dé el hospital. Hay veces que tú no eliges el hospital, sino que es el hospital el que te elige a ti, que vas a ese hospital y dices, es que este es el hospital de mi vida, aunque no sea el que más se coge o aunque sea el más bonito, aunque no tenga todos los aspectos, pero es súper importante la impresión que te dé personal a ti el hospital. Y vamos ya por último con el ranking. Vamos a fragmentarlo por comunidades autónomas. Y lo primero que os quería decir es que la cardiología, bueno, sabéis todos que es una especialidad muy demandada y que se coge pronto. El año pasado, por ejemplo, se cogió pues, desde el número 1, pero fijaos que aguanta. Hasta el 2638 hay plazas de cardiología. Quizá hubo unos años de locura, de cardiología, que se acababa a 1000 primeros o 1000 y pico, pero bueno, la cosa se ha normalizado. Y hay plazas y aguantan las plazas hasta un número razonable. Como veis, el año pasado la última plaza se cogió con un 2600. Y vamos ya por sitios grandes con muchos hospitales. Vamos a ver Madrid, Cataluña y Andalucía y luego todo el resto de España. En cuanto a Madrid, yo habría 2 niveles de grandes hospitales donde es buena la formación. Primero habría un primer bloque, en el cual los hospitales los he ordenado no por preferencias o nada personal, sino simplemente por el número de orden en el que se acabaron el año pasado, pero que son 4 grandes hospitales para formarte en cardiología, que serían estos: el Hospital de la Paz, el Ramón y Cajal, Puerta de Hierro y el Clínico. Puntos fuertes de cada uno: el Hospital de la Paz, la coronaria, que es espectacular. Ramón y Cajal es un hospital que está formándose, que está incorporando gente nueva en plantilla, que va a crecer muchísimo en los próximos años y creo que es un buen momento para incorporarse. En cuanto al Hospital Puerta de Hierro, es un centro en el que es súper potente en insuficiencia cardíaca avanzada y en trasplante cardíaco. Quizá una coronaria con menos número de camas que en otros sitios y en un hospital en el que la docencia está muy bien estructurada y es muy buena. Y en cuanto al Hospital Clínico, que es el hospital donde yo me he formado, es un hospital que ha sufrido muchos cambios en los últimos años que pueden disminuir quizá el impacto investigador o el impacto de superpopes de médicos que había en nuestro centro, pero que se ha incorporado gente joven que es muy docente y eso puede beneficiar a la docencia en general. El Hospital Clínico es muy potente en hemodinámica. En cuanto a un segundo nivel para seleccionar, estaría en el Gregorio Marañón, que por cierto, el Gregorio Marañón es el único hospital de Madrid que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo, desde trasplante cardíaco hasta cardiopatías congénitas. Es el único hospital verdaderamente completo, que lo tiene todo. Es un muy buen hospital para formarse. Y el Hospital 12 de Octubre también son buenos hospitales, pero quizá en temas docentes estén pues, un poquito por detrás o quizá los residentes no estén pues, quizá tan contentos con la docencia como puede ser en otros centros. Pero fijaos que en Madrid se puede escoger hasta también números relativamente altos, como por ejemplo en el Gómez Ulla, que se cogió el año pasado con un 1600. Esto es, y lo voy a repetir y lo han dicho muchos compañeros míos antes, pero si os gusta cardiología, haced cardiología allí donde tengáis la posibilidad de hacerlo. Porque la formación en cardiología al final depende mucho de cada uno, del esfuerzo personal y del empeño que ponga cada uno y del estudio que haga cada uno. Es muy importante estar en un buen sitio con buenos adjuntos docentes que te van a enseñar, pero al final la formación depende en gran parte de la situación personal de cada uno, de modo que si queréis hacer cardiología, no dejéis de hacerla porque no os va a dar para un hospital grande o un hospital potente. Haced cardiología porque vais a ser buenos cardiólogos y luego, al final, las posibilidades de trabajo de un cardiólogo que se haya formado en un hospital puntero, de un cardiólogo que se haya formado en un hospital mediano, muchas veces no van a ser muy distintas en función del lugar donde te hayas formado, sino que van a depender de muchos otros factores. Si queréis hacer cardiología, hacedla en cualquier centro. En cuanto a Cataluña, Barcelona en particular y Cataluña en general, aquí, pues yo quizá es una opinión un poco personal. Yo creo que el mejor centro para formarse es Bellvitge. Es una opinión personal. En cuanto le he puesto aquí como en segunda opción o entre primer y segundo el Vall d'Hebron, que son los 2 hospitales que primero se acaban en Barcelona y por algo será, son unos grandes hospitales para formarse, pero yo personalmente pues me gusta más Bellvitge. Es un hospital de batalla, es un hospital con muchísimo paciente, con el paciente crítico es el eje central del hospital, una coronaria que es espectacular, que hace de todo y yo creo que es con muchísimo volumen y creo que es muy buen hospital para formarse. El Vall d'Hebron también lo es, pero quizá yo por preferencia personal habría cogido, si de haberme ido a Barcelona, pues Bellvitge, por ejemplo. Y luego tenemos en un segundo plano, yo te pondría estos, el Clínic y el Hospital de Sant Pau.
Normalmente el clinic se acaba un pelín antes, pero bueno, quizá por tema docente también en los últimos años, pues los residentes de allí comentan que quizá la docencia no está tan bien estructurada como en otros centros y por eso lo pongo en un segundo plano por detrás de los otros dos grandes, del Bellvitge y del Vall d'Hebron. Y como tercera elección estaría Can Ruti, Germán Trias y Pujol, y el Hospital del Mar. Cualquiera de estos centros es un buen centro, por supuesto, para formarse en cardiología. Y en cuanto a las plazas de Cataluña, ¿cuándo se acaban? Pues fijaos que también aguantan hasta bastante. El último hospital que se coge es el de Tarragona, con un 1.400, por ejemplo, el año pasado. Lo mismo, si queréis hacer cardiología, ahí donde queréis hacerla, cogedla independientemente del hospital, porque la formación va a depender en gran parte de vosotros. En cuanto a Andalucía, yo creo que aquí soy bastante claro. La primera elección sería el Virgen de la Macarena, y la razón es bastante clara, que es el único hospital de Andalucía donde tiene una coronaria llevada por cardiólogos, que es súper importante, creo, para la formación de cualquier cardiólogo. Y en un segundo lugar pondría estos tres. Pondría el Hospital de Valme, que es un hospital mediano, pero donde hay muy buen ambiente y hay una docencia muy bien estructurada. Y pondría también el Virgen del Rocío y el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Virgen del Rocío y Reina Sofía son más grandes que Valme, pero quizá con una docencia un poco peor estructurada en general. Y luego pondría una tercera elección, que serían estos hospitales. Los dos de Málaga, que son excelentes hospitales para formarse, el Hospital de Granada, y también fijaos en este hospital, que es el último que se cogió el año pasado de cardiología en Andalucía, que es el Hospital de Huelva, pero que es un hospital que está en formación de un servicio nuevo, con gente joven, gente docente, que está en auge y que, por tanto, yo lo cogería quizá antes que otros hospitales que no he mencionado en esta tabla, pero que, por ejemplo, el año pasado se cogieron con mejor número. Este es el último hospital que se cogió el año pasado en Andalucía. Y otros hospitales, fijaos, en cardiología no pasa como en otras especialidades en las que Madrid y Barcelona copan los mejores sitios y en el resto de España los hospitales van a tener una peor calidad. Aquí no. En cardiología hay buenos hospitales en toda España. Hospitales mejores o iguales que los grandes hospitales de Barcelona y los grandes hospitales de Madrid o los grandes hospitales de Sevilla. Hay buenísimos hospitales en todos los sitios. Moveos. Si no tenéis limitaciones geográficas, por lo que sea, por familia, etcétera, moveos y preguntad en muchos centros, porque al final vuestro centro quizá no es del sitio donde viváis. Centros buenos de cardiología hay un montón, como son todos estos, que serían primera opción para escoger cardiología cualquiera de ellos. El Hospital de La Coruña, que es impresionante, fijaos que además el año pasado pues, se acabó muy pronto, pues es un hospital buenísimo. A mí personalmente también me convence mucho el Hospital de Virgen de Arrisaca de Murcia. El Hospital de Basurto en Bilbao, no me cabía aquí el Hospital de Cruces dentro del País Vasco, pero también sería otro hospital muy bueno dentro del País Vasco para coger cardiología. En Valencia, pues quizá antes la FE que el clínico, pero es algo también personal, pero los dos son grandes centros para coger la especialidad. Y luego también hay súper buenos centros por el norte. Tenemos el Hospital de Valencia Santander, que tiene una coronaria que es espectacular también, como la de otros muchos centros. El Central de Asturias. Fijaos, los otros centros también, en los tres centros de Galicia son buenísimos, tanto el Hospital de La Coruña como el de Vigo, como el de Santiago. Son buenísimos centros para formarse y también, por supuesto, el Hospital de León. Aida, que es una persona de León, lo conoce perfectamente y es un hospital buenísimo para formarse. Otros hospitales que no vienen aquí, pues también, por ejemplo, el de Salamanca. Salamanca tiene una unidad docente que es buenísima. Quizá en cuanto a la unidad coronaria, etcétera, bueno, pero la unidad docente y hay muy buen ambiente y también sería un buen centro para formarse. Y nada más, muchas gracias.